Bueno, mi gente, ya estamos en la segunda parte de esta nutritiva conversación en el área de los lácteos y la agroindustria, ¿no? Y en esta segunda parte, Danilo, quería acotarte una cosa, ¿no? Que va en función de lo que venimos hablando y de la industrialización. Y es que en los países latinos, ¿sí? Tenemos la creencia de que por ser los primeros productores de cualquier rubro, sea leche, petróleo, banano, papas, etcétera, vamos a salir del subdesarrollo, ¿no? Y haciendo un análisis de realmente las economías más fuertes del mundo, existe un elemento súper importante, que es justamente ese proceso creativo de transformación de esa materia prima en productos útiles terminados para las grandes ciudades en sí, ¿no? Y que sean elementos que generen confianza y que realmente resuelvan las necesidades de los consumidores. Y en eso creo que Latinoamérica tiene una oportunidad bastante importante, ¿no? A desarrollar, ya que somos demasiado ricos en distintas cosas, ¿no? No solo en petróleo, sino te estoy hablando desde el punto de vista de la agroindustria en este caso, y yo veo muchísimas oportunidades de crecimiento, ¿sí? Tenemos grandes extensiones de terrenos, tenemos climas que nos favorecen grandemente, ¿no? En cuanto a la producción de alimentos, ¿no? Y en esto, yo quisiera hacer un ejemplo muy básico. Por ejemplo, los productores de café no ganan mucho. Supongamos, la diferencia entre una taza de café en Starbucks, digamos, y lo que vende el productor inicial, ¿no? La diferencia es abismal. Es decir, un grano de café con el que te saldría una tacita de café en Starbucks que te cuesta 3 4 dólares, al productor el costo es de 3 centavos. O sea, hay una diferencia abismal en cuanto a la ganancia que tienen estas dos industrias. ¿Y qué es lo que lo diferencia? Lo diferencia, obviamente, es el proceso productivo de transformación de ese producto, ¿no? De llevarlo de un grano a un café servido. Entonces, me estás comentando que en el tema de los lácteos pasa más o menos lo mismo y que la persona que está en el campo, por lo general, no se atreve a dar el paso de comercialización, de marketing, de ponerlo en el sitio de venta, en el supermercado, etcétera. Y ahí es donde yo creo que tenemos una gran oportunidad, ¿no? Las personas que desde algún punto de vista estamos en la ciudad, ¿no? Y tenemos este conocimiento para llevar a cabo todos estos procesos, que por lo general la gente no se atreve. Entonces, eh, te quería preguntar, ya desde un punto de vista un poco más macro, desde un punto de vista más urbanístico, y que bueno, que ya hemos conversado, que bueno, que se pueden hacer varios proyectos en este sentido. ¿Cómo tú ves el desarrollo del campo, sí? Y las diferencias que hay actualmente y las oportunidades de desarrollarlo en infraestructura y poder nosotros, como latinos, yo estoy en el Ecuador en este momento, tú estás en Venezuela, pero las personas que nos están escuchando puedan ver esa oportunidad de crecimiento en el agro. Bueno, fíjate, lo primero que hay que ver es que el campo cambió. Hoy hablar del campo no es hablar como cuando mi padre hablaba del campo. Hoy la hacienda eh, más sencilla es una hacienda que ya tiene luz, internet,
baños, tiene todas las comodidades. Entonces, la realidad es que más que hablar del campo, tendría que despertarse un amor por la naturaleza, porque cuando tú estás en este tipo de propiedades de producción primaria, estás en el medio de la naturaleza. Ahora bien, el problema aquí radica en que la naturaleza o el campo o la agroindustria hay que hacerla rentable, porque si no es rentable, cualquier persona se aburre de ese tipo de producción. Ahora bien, tú acabas de decir algo interesante, somos ricos en producción primaria, Ujú. pero somos pobres en la elaboración y manufactura, en la transformación de esas materias primas como tal. En algunos casos por desconocimiento, en algunos otros casos porque no les interesa, ya están cómodos con cobrar sobre la producción primaria. Pero hoy hay una gran ventaja que son las personas, vamos a llamarlo de tu generación. Me llama la atención como personas de menos de 30 años les llama la atención el campo, les llama la atención esta producción primaria, les llama la atención ensuciarse las manos para lograr producir algo. Entonces, esto, pues, indiscutiblemente es una gran alegría para el sector porque la juventud le está llamando la atención esa fuente de empleo como tal. Porque yo creo que la están viendo no como un empleo, sino como un disfrute, como lo que te decía hace un rato. Ujú. Entonces, esto es importante porque personas de tu generación tienen la creatividad a flor de piel y cuando una persona ve un kilo de queso, por ejemplo, hablando o continuando con la línea de los lácteos, pues una persona como tú no ve un kilo de queso, una persona como tú ve cuatro pizzas, cinco pizzas, ve panes de queso, ve cualquier cosa que pueda aprovecharse con ese producto la formación que tú has tenido y puedes transmitir, o la segunda es a través de la manufactura de un producto, a través de producir, de crear algo que puedas comercializarlo a futuro. Entonces, esas son las dos formas en las cuales una persona puede sostenerse hoy en día. Cuando analizamos la posibilidad de crear un producto, de que ese producto pague las cuentas, de que ese producto pague el bien raíz en donde se produzca y al final ese producto tenga una buena escalada en el mercado y pueda continuar en el tiempo, pues bueno, mira, lo que tienes enfrente es un crecimiento de una industria que se está formando, pero al final necesita continuidad, disciplina, orden para que las cosas se puedan llevar a cabo. Entonces, mira, hay una gran posibilidad. Ecuador es una fuente interesantísima de producción primaria. Hay que ver de qué forma se transforma esa materia prima y se le da valor agregado. Claro, por ejemplo, aquí en Ecuador ¿O cómo lo ves tú? algo que yo veo que pasa mucho es, por ejemplo, la producción de guineo. La producción de guineo y camarón superan en poca medida, pero superan la producción petrolera. Entonces ahí es donde tú dices, wow, o sea, puedes ver la escala y el potencial que tiene este país para salir adelante, para desarrollar su economía, generar empleo, pero que solo se queda en la producción primaria y no lo industrializa desde un punto de vista que se pueda exportar como un producto final de innovación. Porque a fin de cuentas, las productoras de camarones lo que hacen es lo
lo cultivan, son de acuíferos y lo exportan en grandes cantidades. Pero si con ese mismo producto se hicieran diversos platos enlatados, no sé, la creatividad en este caso de los chefs, supongamos, tuviesen esa cadena productiva y creatividad para crear ese producto final a nivel internacional, sería mucho más rentable que solo exportar el producto primario, ¿no? Entonces, por ejemplo, también otro rubro es la papa. La papa aquí es excelente porque estamos en la cordillera de los Andes, que es prácticamente la cuna de la papa en el mundo. Entonces, cuando tú ves empresas multinacionales que te venden 45 gramos, Tiene que ser una papa, ¿cómo? que tiene que ser una papa exquisita. Sí, sí, es buenísima. Entonces, cuando tú ves que, por ejemplo, las multinacionales te venden 45 gramos de papa, en, qué sé yo, 60 centavos, ¿sí? Industrializada, o sea, empaquetada como, pero para no decir la marca, unas papas fritas así, ¿sabes? Este, y tú ves que la libra en la bodega, en la tienda de la esquina, te vale eso, ¿sí? Que sería casi medio kilo, casi 500 gramos. Entonces, tú te das cuenta el margen de utilidad y me imagino que estas empresas compran mucho más económico el kilo de papa, la libra de papa, por lo cual la curva de utilidad se acrecenta, o sea, incrementa bárbaramente. Entonces, ver que nuestros países tienen estos recursos y que por falta de tecnología, sí, en parte, pero también por falta de creatividad y voluntad, de querer hacer las cosas bien, con un estándar que bueno, que sí, hay que aprender y todo, pero hay que hacerlo. Entonces, ver que estamos perdiendo esas oportunidades es como doloroso, porque tenemos los recursos, uf, lo que quisiera el Sí, mundo entero mira, tenerlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, tú planteas el tema de desarrollar, ¿no? La agroindustria, cosa que me llamó muchísimo la atención y que hace la diferencia que el campo ya no es campo, sino que todas las comodidades de la ciudad ya se trasladan a estos parques agros, llamémoslos así, ¿no? Y que hay una gran correcto. oportunidad en toda Latinoamérica de desarrollar esto. Entonces, ¿cómo tú ves en un mediano plazo? ¿No? Con nuestra generación, estas nuevas generaciones de 20 años, 25 años, 30 años, de, de que realmente tengan no solo la voluntad, sino los conocimientos para llevar a cabo este tipo de proyectos. Bueno, eh, ahí radica todo. No es solamente la voluntad de hacer las cosas, tienes que capacitarte para lograrlas. O sea, no porque yo quiero jugar básquet, voy a ser el mejor jugador de básquet. No, tengo que entrenar, tengo que practicar, tengo que estudiar el deporte para poderlo lograr. Entonces, hoy en día hay muchas personas que, que les encanta estudiar, eso es importante. Son creativas y yo pienso, siento que la industria va a salir adelante a través de la creatividad, porque acabas de mencionar algo que te lo pongo en un ejemplo. ¿Ya? La compañía Hershey produce chocolate Ok. y Milky Way eh, pareciera que produce chocolate, correcto, pero realmente Milky Way compra la base de Hershey y forra un turrón con el chocolate de Hershey y vende Milky Way. Ok. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Uno de los compradores más grandes de Hershey es una competencia, si se quiere ver, Ujú. porque al final utiliza la materia prima de uno para transformar y vender otro producto. Pero en sí, ¿A esa dónde quiero materia ir con prima, ¿de esto? dónde sale?
La materia, el chocolate no sale de esos países de origen, porque esas marcas No, son estadounidenses o europeas, ¿sí? por supuesto, por Pero, supuesto. Ellos ya, estos son industrias que transforman la materia prima. exacto, ahí es donde está la clave. Transformar las materias primas, ¿sí? En Correcto. un producto que sea de muchísimo, no, estaría mal dicho, de mucho más alto valor que siendo materia prima, ¿no? Se llama darle valor agregado a tu producto. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Volviendo al ejemplo del hierro, ¿cómo invirtiendo esos $20 en un kilo de producto, cómo lo conviertes en $200 ese mismo kilo de producto con una estrategia? Con una estrategia y una manufactura, por supuesto. ¿Ok? Claro, Si hablamos de los lácteos, ¿cómo convertir esos $10 inicialmente en $100 a través de otro producto? Entonces aquí saltamos las economías tradicionales en donde a un producto hay que ganarle, voy a decir un ejemplo, un margen de un 30% o un 40% o un 50%, porque eso es lo que te dice ya sea la ley o el mercado, por ejemplo. Pero cuando tú produces el producto, ahí es cuando te das cuenta de que te cuesta 0,10 centavos de dólar, por ejemplo, y lo vendes en $5 o $10 el producto. Entonces ahí tú no mides tu ganancia en porcentaje. Mira cómo yo la mido. Le estamos ganando 10 veces más al producto, ujú, 5 veces más, 4 veces más, 6, dependiendo del producto, tú tienes unos márgenes de utilidad. Pero ahora voy, estos márgenes de utilidad son buenos, pero tienen que ser manejables de forma meticulosa, por así decirlo. ¿Por qué? Porque si no manejas bien tus números, así como tienes números a favor, los tienes en contra. ok. Entonces es importante tener claro y siempre tener presente tus números, tus costos de producción, tus costos de venta, eh, eh, todo lo que afecta al producto tiene que estar escrito, porque al final eso repetidamente en el tiempo es lo que te va a dar los resultados para que crezcas o tengas que cambiar de estrategia. Claro, y la estrategia puede ser inclusive cómo introduces el producto al mercado, ¿no? Porque puede ser Eso que es parte tú de la tengas estrategia. que establezcas un precio, pero el mercado no está dispuesto a pagarte ese precio. Ya se Entonces muchos factores. tienes Entonces, que ver cómo entras en el mercado. Porque, por ejemplo, si tú vas a hacer papas fritas, vas a comprar la materia prima de papa y vas a hacer papas fritas y vas a competir con estas marcas grandes que existen, no lo vas a lograr. Porque al final siempre la gente se va a ir por lo convencional. Recuerda que el producto artesanal hasta que no tenga aceptación por el público, no va a tener mayor presencia en el mercado ni ventas. Entonces, esto requiere otra estrategia de marketing, otra estrategia de comercialización completamente distinto, porque si te vas a un anaquel de un automercado, no vas a poder competir contra las grandes marcas. a menos que tengas el suficiente capital para industrializarlo de tal forma, ¿no? Que te lleve a grandes producciones y a introducirlo de forma masiva. Sí, esa es una forma. Ahí acortas, tienes mayor alcance, pero tienes mayor costo y menor tiempo, por así decirlo. Aunque el tiempo es incierto porque al final tienes que ver la aceptación del El público en tu público. producto. Exacto. ¿Ok? Esa es una manera. La otra manera, que es lo que nosotros hicimos, que fue, digamos, introducir manuales de una inmobiliaria tradicional en la comercialización y el marketing de un producto de consumo masivo. La otra forma es que la comunidad en donde tú estás o la comunidad en donde tú produzcas este tipo de producto sea la primera
en ser el ¿cómo se diría? El Público tester, objetivo, claro. el público objetivo que te va a dar el resultado que tú quieres. Entonces, bueno.